Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a este subprograma Fundamentos, donde estaremos esta noche compartiendo la palabra de nuestro Dios con el propósito de edificar nuestras vidas, crecer de manera espiritual. Estamos viendo hoy en día lo que el mundo está viviendo. Todo está haciendo o están haciendo lo contrario de lo que Dios ha dejado plasmado en su palabra. Hay un peligro porque realmente lo único que hace el pecado es apartarnos de nuestro Dios. Y esta noche quiero compartir ese tema que he titulado El pecado nos aparta de Dios. Y quiero justificar este mensaje de esta noche en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y dice la palabra como está establecida. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de nuestro Dios. Ahora, ¿qué sucedió con Saúl? Para que nuestro Dios apartara su espíritu de Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Saúl desobedeció la orden que nuestro Dios le había dado. O sea que usted puede entender entonces que la desobediencia es un pecado grave delante de Dios y Dios se aparta de nosotros cuando nosotros somos desobedientes. Fíjese que esto fue lo que el Señor le dijo a Saúl. Eso se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vea usted lo que Dios le dijo a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Ya el profeta Samuel le había dicho que Dios ordenó que Saúl fuese ungido como rey para el pueblo de Israel. Pero que ahora, después de haber sido Saúl ungido por rey de Israel, tenía que estar su oído atento a ver qué Jehová, Dios, quería que hiciese el rey Saúl. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios a Saúl? Que él va a castigar a los amalecitas porque estos fueron una piedra de tropiezo en el camino del pueblo de Israel cuando venían saliendo de Egipto. Por eso es que en el versículo 3 dice Jehová Dios al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres,
mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Este era el ejército que Saúl preparó para ir a cumplir esa misión que Dios le estaba encomendando, ¿sí? En el versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál fue la orden específica de nuestro Dios para con el rey Saúl? Vas a destruir todo. Y todo era todo. Mis amados televidentes, hermanos, que quizás nos estén sintonizando esta noche en este su programa Fundamentos, la obediencia a medias es desobediencia. Usted obedece tal y como Dios ha establecido que debe de obedecer, o usted está en desobediencia. Por eso es que ahora en el versículo 14, el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl no cumplió con el mandamiento establecido por nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Dios se apartó de Saúl y además de haberse apartado, vino un espíritu malo a atormentarlo. Esas son las consecuencias de cuando nosotros no obedecemos los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. Hay personas que dicen, no, pues yo no voy a una iglesia, no, pues yo no he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, mas sin embargo, Dios está conmigo porque soy bendecido. Tenga mucho cuidado. La palabra de Dios dice que si yo estoy en desobediencia, si yo estoy en pecado delante de Dios, Dios se aparta de mí. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que también la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. La palabra de Dios también dice que Dios hace llover sobre tierra para los buenos, así como también para los malos. Así que usted puede estar llevando una vida donde recibe bendiciones porque Dios así es y así lo ha establecido. Pero al final la consecuencia es que Dios no está con usted. Dios se ha apartado de usted para que no se cumpla en usted el fin o el propósito último de parte de Dios, y es esto acerca de ser parte de su pueblo, parte de su ejército, ser un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Estar de alta en su ejército para alcanzar salvación y vida eterna. Este es el problema. Así es que, vea usted entonces, el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que también abre puertas a los verdugos de nuestras almas. Oiga, dice que Saúl, además de que Dios se apartó de él, un espíritu malo vino sobre Saúl. El pecado de Saúl, al no haber cumplido lo que Dios le había ordenado cumplir, abrió puertas para que un espíritu malo viniera sobre él y lo atormentase. Póngale atención a esto. Yo no sé qué tú estás pasando, yo no sé qué es lo que a ti te está atormentando, pero ponle mucha atención porque podría ser
que está siendo atormentado por espíritus inmundos, por demonios de parte del enemigo de nuestras almas, porque Dios se ha apartado de tu vida y porque no estás obedeciendo a lo que Dios ha dejado establecido para cada uno de nosotros. Hay que ponerle mucha atención a eso. Entonces Dios no solo se aparta, sino que también permite que espíritus inmundos, demonios, seguidores de Satanás, vengan y atormenten nuestras almas. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. Oiga usted, cuando nosotros pecamos por medio de la desobediencia a lo que Dios ha dejado establecido para nosotros, dice que Dios nos ve a nosotros como sus enemigos. Esto está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. ¿Qué? Dios está diciendo de aquel que ordenó a Samuel ungirlo por rey de Israel. Ahora está diciendo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire qué tremendo es esto. A veces tú has sido elegido por Dios para que seas parte de su ejército, para que seas parte de su pueblo, para que seas parte de su iglesia, pero cuando pecamos, Dios se arrepiente de habernos elegido. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿sí? Ahora, el pecado está ahí al acecho de nuestras almas. El pecado, el enemigo de Dios lo pone en bandeja para que usted lo vea hermoso, para que usted lo vea bonito, para que usted lo vea bueno, para que usted pueda codiciarlo, para que usted pueda desear de él. Eso es lo que pasó con Eva allá en el jardín del Edén. Vino el enemigo y puso en ella ese espíritu de codicia al mostrarle el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia y el mal, del bien y el mal. Y cuando Satanás le dice a Eva de que no es cierto que no va a morir, sino que sabe Dios que el día que ella comiera de ese fruto, sería como Dios. Y a Eva le puso atención a eso y quiso ser como Dios. Así como muchos hoy en día que se creen dioses, ¿verdad? Creen que son dioses y que se debe hacer lo que ellos dicen que se debe hacer. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Tengamos cuidado de cuáles son las acechanzas del enemigo de nuestras almas, porque lo único que el enemigo quiere es hacerte pecar para separarte de Dios y que vengan tus verdugos a atormentarte por tu pecado, ¿sí? Así es que, así Dios dijo de Saúl, al no haber cumplido la misión que le había encomendado, me pesa. Me pesa es como, qué regada la que cometí, ¿verdad?, al poner a este Saúl por rey de Israel. Qué equivocación más grande la mía al haber establecido por rey a Saúl del pueblo de Israel. Me pesa, dijo el Señor, ¿sí? Porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, Saúl, al no haber cumplido el mandamiento, la gran comisión que Dios le había encomendado, Dios lo está viendo como su enemigo. Eso es lo que pasa, mi estimado hermano, amigo, que sintonizas este programa Fundamentos esta noche, que cuando tú cometes pecado delante de Dios, Dios te ve como su enemigo.
Y qué triste caer en las manos del Dios vivo. Eso es triste. Eso es triste. Porque si nosotros vemos el fin, cómo Saúl terminó en muerte. A Saúl lo que le vino después de haber pecado contra Dios fue la muerte. El pecado te lleva a la muerte, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos ordena hacer algo, cuando Dios quiere que tú hagas su voluntad y tú no la haces, entonces estás en desobediencia y la desobediencia nos aparta de Dios. Y vienen los verdugos que te atormentan por esa desobediencia, ¿sí? El pecado de la desobediencia nos desecha de Dios, nos aparta de Dios. Y vea lo que dice el 15:24, primer libro de Samuel 15:24, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Oiga, Saúl está reconociendo que pecó contra Dios al no haber obedecido su palabra, ni la palabra del profeta Samuel, quien fue y le dijo lo que Dios decía que tenía que hacer. Ahora está regando al profeta para que vaya con él, porque el profeta era el personaje que Dios usaba en aquel tiempo para direccionar la vida del pueblo, para direccionar la vida de los responsables a quien Dios había establecido, en este caso a Saúl como rey. Dios hablaba al profeta Samuel y el profeta Samuel venía y daba la dirección de parte de Dios para que Saúl hiciera lo que Dios quería que hiciese. Ahora, mire la respuesta del profeta Samuel a Saúl. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mire qué tremendo. La desobediencia de Saúl permitió que Dios lo desechara. Ahora te pregunto algo muy sencillo. Si Dios desechó a Saúl por su desobediencia, te pregunto esta noche, ¿será que Dios va a permitir que tú deseches su palabra, que tú deseches sus mandamientos y tú vas a estar ahí tranquilo? De ninguna manera, mi estimado hermano, mi estimado amigo, de ninguna manera. Si tú desechas la palabra de nuestro Dios, Dios te desecha a ti. Desechó a Saúl por no haber cumplido el mandamiento que él lo mandó a cumplir. Ahora, Dios nos ha dado mandamientos, nos ha dado estatutos y nos ha dado decretos para que nosotros cumplamos también. ¿Estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo? Si lo estás cumpliendo, la presencia de Dios estará contigo, la presencia de Dios irá contigo, donde tú vayas, donde tú estés, ahí estará la presencia de nuestro Dios contigo. Pero si tú has desechado la palabra de nuestro Dios, Dios te ha desechado a ti. Dios no está contigo. Y esto es lo que tenemos que entender. Y esto solo se puede discernir a través del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de esta verdad. ¿Sí? La palabra del Señor dice que tú tienes la mente de Cristo. Cuando abres tu corazón a Jesús y le recibes como Salvador y Señor de tu vida,
la mente de Cristo te es implantada. Ya tú debes de pensar como Cristo piensa, tú debes de hablar como Cristo habla, tú debes de actuar como Cristo actúa. Y todo lo que Cristo hace es bueno, es agradable y es perfecto. En esa condición es que tú debes de andar cuando obedeces los mandamientos de Dios. Y un mandamiento de Dios está ahí en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, 10, que dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, alcanzarás salvación y vida eterna. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero que con el corazón se cree para justicia. Ese es un mandamiento de parte de Dios. Te pregunto, ¿ya cumpliste con ese mandamiento? ¿Ya cumpliste con este principio establecido por Dios para que un día, si tú partes de esta tierra, puedas alcanzar el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo y vayas directamente al cielo? ¿O todavía no has abierto tu corazón para recibir a Jesús como Salvador y Señor de tu vida? Si no lo has hecho, entonces estás desechando la palabra de nuestro Dios, que quiere que tú hagas eso para que alcances el propósito por el cual envió a su Hijo a morir por tus pecados y los míos a esta tierra. Si no lo has hecho, estás desechado de parte de Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿O cuál es la consecuencia? Que si tú partes de esta tierra sin haber recibido a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, no te queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Eso es allá en el infierno. ¿Te das cuenta? Entonces, el no obedecer nos aparta de Dios, nos separa de Dios, ¿sí? Así Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién eligió a Saúl por rey del pueblo de Israel? Dios le ordenó al profeta Samuel que lo ungiese como rey. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 9, ahí está donde Dios ordena al profeta Samuel ungir a Saúl por rey de Israel. ¿Quién lo puso entonces? Dios lo puso. ¿Quién lo estableció? Dios lo estableció. ¿Quién lo quitó? Dios lo quitó. O sea que Dios pone y quita reyes. Dios los pone, pero demanda que aquel que ha puesto cumpla con sus mandamientos, estatutos y decretos. Ahora, si Él lo pone y no cumple con sus mandamientos, estatutos y decretos, es desechado. Así es que esa es la condición en la cual nosotros, los seres humanos, nos encontramos delante de Dios. Si tú estás con Dios, si tú has aceptado al Hijo de Dios como Señor y Salvador de tu vida, Dios está contigo. Pero si tú no has aceptado a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, tú estás desechado de la presencia de Dios. Es importante que el Espíritu Santo de Dios nos dé la capacidad de poder entender estas cosas, que no son difíciles de entender. Son muy sencillas de entender, pero que tenemos que tener la mente de Cristo para poderlas entender. Y eso solo lo logramos a través de abrirle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para recibirle como Salvador y Señor de nuestras vidas. El pecado hace que Dios se arrepienta de nosotros. ¿Qué? Sí, el pecado hace que Dios se arrepienta de habernos creado. Eso está en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, al 7. El pecado hace que Dios se arrepienta de habernos creado.
Mire lo que dice Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué estamos viendo ahora en estos últimos tiempos? Que los pensamientos de los hombres va de continuo a hacer el mal. Lo mismo que aconteció en aquel tiempo está aconteciendo en este tiempo. Lo que aconteció en aquel tiempo produjo una consecuencia muy, pero muy grave. Y es que Dios permitió o Dios trajo el diluvio para destruir todo lo que había creado. Y ahora, en estos días, estamos viendo exactamente lo mismo que se vio en aquel tiempo. Entonces dice que Jehová, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo está haciendo la maldad hoy en la tierra? Mucha. Hay mucha maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cómo está pensando la gente hoy en día? Muy pocos piensan a hacer el bien. La gran mayoría de la gente hoy en día en el mundo está pensando de continuo hacer el mal. ¿Y qué trae esto? Esto trae la consecuencia de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Cuál es la consecuencia de la continuidad de que el hombre siempre busque hacer el mal? Dios se arrepienta de haber creado al hombre. Este es el problema. Y todo esto tiene consecuencias, y consecuencias graves, consecuencias serias. Así es que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense que la maldad de los hombres aquí en la tierra lo que causan es dolor en el corazón de nuestro Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Dios se goza. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y hay fiesta allá en los cielos. De lo contrario, lo que Dios siente es dolor en su corazón. Terrible, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Raer es borrar. Digamos, borraré sobre la faz de la tierra a los hombres. ¿Por qué Dios quería borrar de sobre la faz de la tierra a los hombres? Por su maldad, por sus pecados, porque todo designio de sus pensamientos iba siempre hacia el mal. Nadie quiere buscar hacer lo bueno. Todo mundo piensa hacer el mal. Por eso es necesario, por eso urge, necesitamos con urgencia abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que nuestra mentalidad cambie, para que nuestra mente sea transformada, porque al ser transformada nosotros vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, para con nosotros, ¿sí? Pero si no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer, estamos desechados. Romanos 3:23 dice,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces puede usted entender, discernir que cuando nosotros vivimos en pecado, como estamos separados de la gloria de nuestro Dios, Dios se aparta de nosotros, lo único que nos espera es la muerte, y muerte eterna, muerte eterna. A esto hay que ponerle mucha atención, ¿sí? Primer libro de Samuel 15:35 dice, y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amado hermano, estimado amigo, televidente, ¿qué estará diciendo Dios de ti? ¿Qué estará pensando Dios de ti? ¿Estará diciendo Dios, me arrepiento de haber creado por nombre? ¿Verdad? Tú que sintonizas este programa, tú que estás viendo lo que Dios está hablando esta noche a su pueblo, a su creación. ¿Será que Dios dice, me arrepiento de haberte creado? Así como se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey del pueblo de Israel. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Estará Dios contento con haberte hecho su creación? ¿Estará Dios contento con haberte llamado a ser parte de su iglesia, a ser parte de su pueblo, a ser miembro de su ejército? ¿O estará arrepentido Dios de haberte dado la oportunidad de que fueses llamado hijo de Dios? Porque un día tú confesaste a Jesucristo, su Hijo, como Salvador y Señor de tu vida, pero que no estás haciendo su voluntad, sino tu propia voluntad. Yo siempre he dicho, he pensado y he creído que aquí solo hay dos voluntades que cumplir. Una, la voluntad de Dios, porque Dios nos llama, Dios nos ha escogido para que hagamos su voluntad, ya no la nuestra, ya no la nuestra. Y la otra voluntad que cumplimos, si no es la de Dios, es la de Satanás. Así es que ponle mucha atención a esto. ¿Estás verdaderamente cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? Porque si no estás haciendo esa voluntad, estás haciendo la voluntad del enemigo de Dios. Ese es Satanás. Igual que hay dos dioses. El Dios que yo te predico esta noche, creador de todo lo que existe, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por tus pecados, a morir en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Ese es un Dios. Y el otro es el Dios de este siglo, el cual enceguece tu entendimiento para que no te alumbre esta palabra, la cual es la imagen del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. El Dios de este siglo es con D minúscula.
Y se refiere a Satanás, el enemigo de tu alma y enemigo de mi alma. El propósito de este Dios de este siglo es enceguecer tu entendimiento para que no puedas entender esta palabra. Así no la cumples y así seas desechado de la presencia de Dios. Así como Saúl, que por no cumplir la palabra, el mandamiento que Dios le dio fue desechado de parte de Dios. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. Por eso es que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey de Israel. ¿Qué Dios está diciendo de ti? ¿Estará Dios arrepentido de haberte creado? Porque aun cuando sabes que la vida que tú tienes no te pertenece a ti, es Dios que te la dio. ¿Estará contento Dios con tu creación o estará arrepentido de haberte creado? Así como se arrepintió de Saúl de haberlo puesto por rey de Israel. ¿Estará contento Dios de haberte llamado a ser parte de su ejército? ¿A ser parte de su iglesia? ¿Haberte cambiado el nombre y haberte puesto hijo de Dios? ¿Estará contento Dios de haber hecho eso? ¿O estará arrepentido porque no cumple sus mandamientos, estatutos y decretos? ¿Prefieres obedecer más a la voz de tu interior? ¿Prefieres obedecer más a la voz del enemigo de tu alma que escuchar la voz de Dios y ponerla por obra? Eso lo sabes tú, eso lo sé yo. Así es que, importantísimo, que el pecado hace que Dios se arrepienta de habernos creado. También el pecado nos entrega a los verdugos. Mateo 18:34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta historia es la historia de un hombre que debía muchos bienes a un rey. Y vino el rey y perdonó toda su deuda a este hombre, que era mucha deuda. Pero saliendo de recibir el perdón del rey de la deuda que el rey le abolió, él vio a un consiervo suyo que también le debía una poca cantidad. Y este comenzó a exigirle que le pagase, y hasta mandó a echar preso a este hombre, porque él no tenía cómo pagarle. Entonces, cuando el rey se da cuenta de lo que este malvado hombre hizo con aquel su consiervo que le debía un poco, le mandó llamar y le dijo: ¿acaso yo no te perdoné esa gran deuda que tú tenías conmigo? ¿Cómo pues tú no pudiste hacer igual para con tu consiervo, que no era mucho lo que te debía? Y entonces el rey dijo, entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Una consecuencia de no hacer lo bueno delante de Dios es que nos entrega a los verdugos. Por eso es que Saúl se apartó de Saúl y un espíritu malo vino sobre Saúl y le atormentaba. Los verdugos lo que hacen es atormentarnos. Nos roban el gozo, nos roban la paz. Estamos atribulados, estamos preocupados, estamos desesperados. Eso es lo que hacen los verdugos cuando nosotros nos apartamos de nuestro Dios, porque el pecado nos influencia y ese es el resultado
de vivir una vida en pecado, separado de Dios y los verdugos atormentándonos. Así es que tengamos cuidado con nuestra manera de actuar, porque si actuamos de manera incorrecta, podemos ser entregados a los verdugos. También el pecado de la idolatría enciende la ira de Dios. ¿Qué hace el pecado de la idolatría? Enciende la ira de Dios. Jueces 10, 6, 9 dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día ha dejado de servirle al Dios real, verdadero, al Dios creador de todo lo que existe, por servir a dioses ajenos? Esto es lo importante de escudriñar las Sagradas Escrituras y darnos cuenta cuál es la reacción de Dios cuando nosotros no le adoramos a Él siendo el Dios real, el Dios verdadero. Se enciende la ira de Dios. Este pueblo de Israel, en lugar de servir al Dios que los había sacado de Egipto, al Dios que de día ponía la nube para aplacar ese calor del sol en el desierto, al Dios que de noche ponía una columna de fuego para que el frío del desierto no afectara sus vidas, ese Dios real, ese Dios verdadero. No, ellos se dedicaron a servir a dioses ajenos, a los dioses de los pueblos, ¿sí? A los dioses de los Baales, a la reina de Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. A estos dioses sirvió el pueblo de Israel, pero eso causó que se encendiera la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Por eso dice al principio: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Puedes entender que servir a dioses ajenos, dioses que no son dioses, es estar haciendo lo malo ante los ojos de nuestro Dios? Y que la consecuencia de eso es encender la ira de nuestro Dios. Ay, ¿qué puedes hacer contra el Dios Todopoderoso enojado contra ti, mi amigo, mi hermano? ¿Qué puedes hacer? Tú no puedes aplacar la ira de Dios. A menos que te arrepientas de manera genuina de todo tu corazón y le pidas perdón a Dios por lo que tú estás haciendo y que no es agradable a nuestro Dios. Tremendo esto, pero la palabra es clara. Dice que se
encendió la ira de Jehová contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, diciendo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. ¿Cuáles son tus aflicciones por estar sirviendo a otros dioses que no son el Dios real, el Dios verdadero, el Dios creador de tu vida, el Dios que te ha dado la oportunidad de que alcances salvación y vida eterna por medio del sacrificio hecho por el Hijo de Él en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre y entregó su vida, para que si tú crees en Él y le recibes como Salvador y Señor de tu vida, alcances salvación y vida eterna. ¿Qué tú has hecho contra el Dios? Ese mismo Dios de Israel, que es el Dios a quien nosotros predicamos aquí en su canal 9. Por eso este programa se llama Fundamento. Fundamentos, y fundamentamos aquí la palabra que está establecida por nuestro Dios para que tú la conozcas. Para que tú conozcas la verdad. Por eso no nos basamos en religión. Nosotros nos basamos en una relación con Dios. Cuando hay una buena relación con Dios, cuando hay una buena intimidad con Dios, entonces esta palabra nos es iluminada y podemos entender cuáles son los propósitos de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Importantísimo eso. Así es que vea usted, las consecuencias de servir a otros dioses es que Dios mismo nos entrega en las manos de nuestros enemigos para que seamos derrotados, para que seamos afligidos. ¿Qué derrota estás sufriendo tú hoy, en este preciso momento? ¿Cuál es tu aflicción hoy, en este preciso momento? Hazte verdaderamente una evaluación. Hazte un análisis de cómo está tu vida delante de Dios. Y vas a descubrir qué de malo estás haciendo delante de Dios. Para que Dios te haya entregado a sus verdugos. Para que Dios se haya apartado de ti. Para que un espíritu malo esté viniendo y atormentando tu vida. Para que no puedas vencer los ataques de vuestros enemigos. ¿Qué de malo estás haciendo delante de nuestro Dios? Analízate. Analízate. En muchos de los pasajes de la Biblia encontramos que cuando el pueblo de Israel se encontraba de tal manera atribulado que no podía vencer a sus enemigos, no, que estaba siendo derrotado, tenía que huir Israel de sus enemigos, y venían a la presencia de Dios y reconocían su pecado delante de Dios y le pedían perdón a Dios por haberle fallado. Dios les restablecía y les volvía a permitir la victoria. ¿Qué tú estás pasando? ¿Cuál es la pérdida que ahora estás sufriendo ante tus enemigos? Busca la presencia de Dios, arrepiéntete delante de Dios, confiesa tus pecados delante de Dios y pídele perdón a Dios para que Él te restablezca, para que Él sea tu protector, para que Él sea tu escudo, para que Él sea tu guarda, para que Él sea tu torre fuerte, para que Él sea tu castillo.
Veas que el Salmo 91 dice que al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Él nos cubrirá, Él nos cubre, Él nos protege, Él nos guarda. Y diré yo: Jehová, esperanza mío y castillo mío. Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo. ¿Qué te impide esta noche reconocer que verdaderamente estás mal delante de Dios, pero que tienes la oportunidad todavía, porque tienes vida, para poder venir ante la presencia de Dios y decirme: Señor, perdóname porque reconozco que te he fallado. Señor, perdóname porque reconozco que he cometido pecado delante de ti al haber yo servido a otros dioses, adorado a otros dioses, creído en otros dioses antes que en ti, el Dios real, verdadero, creador de todo lo que existe y de mi propia vida. Tienes oportunidad de poderlo hacer. Solo necesitas quitar ese orgullo de ti y ser humilde para poder reconocer nuestros errores delante de Dios. Necesitamos ser humildes. Reconoce tu pecado y arrepiéntete para que seas librado. Jueces capítulo 10, versículo 10 al 16 dice de la siguiente manera. Jueces capítulo 10, versículo 10 al 16 dice: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti. ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? Humillándose ante Dios, reconociendo que han pecado contra Dios al haber hecho todo esto de servir a dioses ajenos. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos del tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué necesitamos entonces para que Dios se vuelva en pos de nosotros? Reconocer nuestro pecado, reconocer que le hemos fallado a nuestro Dios, reconocer que no le hemos estado sirviendo a Él, sino a dioses ajenos. Mire qué tremendo. Porque Dios dice: mas vosotros me habéis dejado. Ahora pues clamad a vuestros dioses a quien vosotros servid, para que ellos quiten vuestras tribulaciones. ¿Cómo van a poder si no son dioses? El único que puede sacarnos de nuestras tribulaciones, el único que puede sacarnos o limpiarnos de nuestras enfermedades, el único que puede libertarnos de nuestras ataduras es Dios. Ningún Dios ajeno os va a poder sanar, ningún Dios ajeno os va a poder libertar,
ningún Dios ajeno os va a poder librar de nada. Solo el Dios real y verdadero. Por eso es que cuando ellos vinieron y se arrepintieron y respondieron a Jehová, hemos pecado contra ti. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Y al final, ¿qué hizo Dios? Los perdonó. Los perdonó. Dios es un Dios de perdón. Si tú te arrepientes, si tú reconoces que le has fallado, Él te perdona y restaura tu ser. Por eso es que Dios es un Dios de restauración. Cuando nosotros reconocemos nuestra falla delante de Dios, Él permite restaurarnos y nos toma por hijos y nos da la victoria. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Aquí una hora se pasa muy rápido, pero yo espero desde lo más profundo de mi corazón que verdaderamente el mensaje de esta noche haya sido de bendición para tu vida, reconociendo que el error más grande que la iglesia del Señor comete o puede cometer es que no reconozca su pecado, es que no reconozca que le ha fallado a Dios para buscar el arrepentimiento y conseguir el perdón de nuestro Dios, que es el grande, que Él es grande en amor y en misericordia para con su pueblo, para con nosotros. Quiero cerrar con una oración esta noche para que Dios haya sido tocando tu corazón, tu mente, y que puedas haber entendido que los propósitos de Dios para ti son buenos, agradables y perfectos, y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche por este privilegio, Señor, que nos concedes de poder estar aquí frente a esta cámara, Señor, en su canal 9, para llevar ese mensaje de la buena noticia, Señor, para llevar ese mensaje de salvación y vida eterna, Señor, a aquellos que han escuchado con atención, Señor, y han creído en que tú eres el único medio, el único Dios que puede llevarnos, Señor, de esta tierra al cielo por medio de tu Hijo Jesucristo, quien vino, Señor, un día a pagar por nuestros pecados aquí a esta tierra, mediante el sacrificio, Señor, hecho en esa cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde entregó su vida, Señor, y que ahora te pedimos que nos des esa oportunidad de poder entender y reconocer, Señor, que esa no es más que una demostración de su grande amor y misericordia para con nosotros, Señor. Porque aún siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Oh Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aquellos que todavía no te han conocido, Señor, aquellos que todavía no le han abierto su corazón a tu Hijo Jesucristo, no le han recibido como Salvador y Señor de sus vidas, Padre, en esta hora yo te suplico que les des esa oportunidad, Señor, esa oportunidad de salvación y vida eterna, esa oportunidad, Señor, que tú se la brindas a todo el mundo, pero que solo aquel que quiere te busca, Señor, y te recibe. Padre, gracias, Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu amor, misericordia y fidelidad. Te pedimos, Señor, una semana de múltiples bendiciones para nuestras familias, Señor, para tu iglesia, Señor, para tus ministros, Señor, para tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén
y amén. Muchas gracias por haber sintonizado su canal 9. Nos vemos el próximo sábado, si así Dios no lo permite. Muchas bendiciones en esta noche y que sea el Todopoderoso guiando, cuidando y protegiendo sus vidas donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Feliz y bendecida noche. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles en Canal 9, el canal de los unionenses, a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador.